Oremos, hermanos. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos la honra y gloria, Padre Celestial. Cuántas gracias te damos, Señor, por la vida que nos das, Padre bendito. Y gracias te damos, Señor, por tanta bendición derramada, Señor, en esta, tu iglesia, Oreb, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor bendito, porque has permitido a nuestra familia pastoral cumplir 18 años de actividad en esta iglesia, Señor de amor. Sabemos que el camino no ha sido fácil, pero, Señor bendito, tomados de tu mano, Señor, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre bendito, porque en esta iglesia, Señor, tenemos una familia líder, Padre, que trabaja en tu obra y que comparte, Señor, esa misión y nos guía como congregación para que, Padre Celestial, esta iglesia, Señor, sea grandemente bendecida. Te seguimos pidiendo mucho por ellos, Señor. Fortaléceles, dales bendición, dales mucha salud, Padre bendito, y consérvanos muchos años más a esta familia, Padre. Por la bendita y preciosa sangre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Gracias, gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Dios le bendiga. 18 cumplimos. 18, sácale. Bueno. Sí, ya soy mayor de edad, ya puedo votar en México. Ya puedo votar en el culto de negocios. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Ha sido un placer para nosotros estar aquí. Ha sido luchas y situaciones difíciles que hemos pasado en tiempo atrás, cuando recién llegamos, pero ahora pues sentimos la gran bendición de estar con ustedes. Los hermanos allá en Tijuana regularmente organizan esta actividad a la que fui en domingo, en sábado y domingo. Pero yo les he dicho siempre que no puedo salir los domingos, que no me gusta estar fuera de la iglesia. Y ellos insisten en que la próxima vez que vaya debo ir un domingo, pero yo insisto en que va a tener que ser sábado, porque es una bendición estar en la congregación donde Dios nos tiene para experimentar bendición nosotros también. Iniciamos un nuevo mes, hermanos, con un nuevo tema, identidad saludable. No solo nosotros, sino todos los pastores de la red de iglesias, o muchos de las iglesias de nuestra red, están iniciando también con este tema. Romanos 8:17 será la base de todos, de este tema, de este mes. ¿Lo pueden leer conmigo, por favor? Me parece que está en la pantalla. Es cierto, me están indicando que nos falta hacer nuestra declaración de fe. Sí ando dormido, ¿verdad? Sí se nota que acabo de bajar del avión. Traemos la Biblia. De hecho, olvidé mi Biblia allá. Oren para que me la puedan mandar. Esta es la anterior a la que uso ahora. ¿Cómo decimos con respecto a la palabra del Señor? La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según estamos hoy, Dios. Bendice nuestras vidas, edifícanos, Dios, fortalécenos, por favor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8:17 dice de la siguiente manera, ¿sí lo podemos poner, hermanos? Gracias. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es un pasaje muy profundo, muy serio. Hay que echarle otra leída de vez en cuando allá a nuestra casa y analizarlo, pero habla de nuestra identidad saludable. Por eso hoy el sermón se llama así, nuestra identidad se basa en saber quién es Él. Y está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, un pasaje muy conocido para nosotros, un pasaje muy importante en los Evangelios. Pero déjeme introducirme de esta manera. La identidad es importante. Uno no puede enfrentar la vida con éxito sin saber quién es, si no sabe quién es. De hecho, en el mundo se valora mucho la identidad. La gente gasta mucho dinero en psicólogos y psiquiatras para sanar su identidad. Cuando usted y yo éramos niños, ni usábamos la palabra. Pero ahora los niños sí dicen, no, es que fulanita tiene problemas de identidad. Dicen los de kinder, ¿verdad? Porque ahora sí se habla de eso. Y la gente gasta mucho dinero en conseguir eso, conseguir salud en cuestión de su identidad. Les he contado que en el país de Honduras llaman a la credencial de identificación de un modo diferente. Estaba yo pagando los impuestos para llegar al país de Honduras y la señorita me dice, ¿me da su identidad, por favor? Yo dije, no, pues si mi trabajo me ha costado tenerla, ¿verdad?
pero bueno, no soy tan bruto, sabía lo que significaba. Me pedía mi pasaporte o mi tarjeta de vacunación, no, mi tarjeta del IFE. Así que le di el pasaporte, traía el pasaporte más cerca. Por alguna razón, en casi cualquier parte del mundo necesitan saber quién eres para realizar un trámite. No te realizan el trámite si no saben quién eres. Además, en algunos supermercados o en algunos lugares, cuando pagas con tu tarjeta de crédito, te piden tu identidad, diríamos a tipo Honduras. Y de alguna manera nuestra identidad se relaciona con la de aquellos con los que nos relacionamos. Porque mi identidad tiene que ver con mi padre y mi madre, ¿no es cierto? Me llamo Gilberto Gutiérrez. De hecho, han notado que los apellidos son hijo de, los apellidos en realidad son la frase hijo de. Gutiérrez es hijo de Gutiérrez, Hernández es hijo de Hernando, Rodríguez hijo de Rodrigo. Así surgieron los nombres, incluso los de la Biblia. Bartimeo quiere ser hijo de Timeo, Bar, hijo, Timeo, su nombre. Bartimeo, muchos de los nombres de por aquí del rumbo comienzan con Bar, porque es hijo de fulano de tal. De hecho, algunos se llaman nombre muy largo, fulano, hijo de Perengano, hijo de Sutano, hijo de Perengano, y su nombre es así larguísimo, porque nuestra identidad se relaciona o tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos. ¿Quién es ese que te llama todo el día?, le dice el papá al adolescente que trae a todo el barrio detrás de sus encantos, ¿no es cierto? ¿Y quién es ese cantante que tanto te emociona con esa espantosa música?, le pregunta al muchacho que no deja su iPod ni sus audífonos. La cosa es simple, es que queremos saber con quién se juntan los hijos, queremos saber cuál es su identidad, con quién se juntan, quiénes son sus abuelos. Es más, cuando nuestros hijos, las hijas se relacionan, ¿y quién es, de qué familia es? Para saber si es de una familia bien, ¿no?, o de una familia mal o algo así, porque eso de la identidad es importante. Podemos decir que en este mundo donde todo es desechable, la identidad resulta un asunto prioritario, porque la identidad no lo es. Uno es siempre quien es. Si no nos identificamos, corremos el riesgo de ser nadie o ser nada. En un programa de televisión donde entrevistaron a jóvenes metidos en las tribus urbanas, yo me escandalicé de cuántas tribus urbanas hay. Hay de 1000 clases de tribus urbanas, y es una exageración 1000, pero sí muchas. Los entrevistaron a los jóvenes y fueron muy honestos los que estaban ahí en el programa cuando les preguntaron, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te vistes así? Dijeron los jóvenes, cuando les preguntaron por qué te unes a esa tribu, todos, sin falta, dijeron algo parecido a esto: porque necesito identidad, porque no me gusta quién soy, ni lo que pasa en mi casa, dijo uno en particular. Es una necesidad de ser alguien. Y por eso se identifican. Incluso algunas tribus urbanas se hacen bullying o se atacan los unos a los otros. ¿Se acuerdan que hubo noticias de que unos emos fueron atacados, eran atacados por otras personas? Viene de emotivos. Los emos, su visión o su pasión es la tristeza. Quieren estar tristes, les gusta estar tristes, su identidad es estar tristes. Son los que el pelo siempre lo traen hacia la mitad de la cara, cubren la mitad de su rostro. Y decían todos los que entrevistaron, porque no me gusta quién soy, no me gusta lo que soy, no me gusta lo que pasa en mi casa, y me uno a esta tribu para tener identidad. Me encantaron por sinceros, por inteligentes, aunque me dio mucha pena, mucha tristeza el hecho de que tuvieran tan serios problemas de identidad. En el discipulado del Señor a los 12, hay un momento en el que el Señor los confronta con este tema. Reflexionemos en esta experiencia. El pasaje es, como dije antes, el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. En realidad se encuentra en otros evangelios también, pero es en este pasaje donde quiero que lo leamos hoy. Está en la pantalla, me siguen con su vista, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Evidentemente las palabras de Jesús a Pedro tienen que ver con la identidad nueva de Pedro y con la identidad de la iglesia de Cristo. Ubiquémonos antes de seguir adelante en el momento histórico.
Nuestro Señor ha entrado en un retiro espiritual para sus discípulos. Es el tercero. Si leemos una armonía de los 4 evangelios, porque hay quien ha hecho ese trabajo, nos pone los 4 evangelios en orden cronológico más o menos que se puede descubrir. Si analizamos eso, notaremos que el Señor Jesucristo en varias ocasiones se retiró aparte de la multitud con sus discípulos a una especie de retiro espiritual para ellos, en donde respondió preguntas que ellos tenían, en donde le dio enseñanza especializada para ellos y no para toda la multitud. Parece el tercer retiro de este tipo. Y otra vez se apartó a lugares en donde la población era predominantemente gentil. En los lugares judíos no lo hubieran dejado estar aparte. La gente hubiera llegado sin falta, pero en los lugares gentiles no lo conocían tanto, a menos que hiciera algunos milagros ahí, entonces sí se amontonaban, pero se retiró regularmente de esa manera, a lugares gentiles, para tener momentos a solas con sus discípulos. En esta ocasión, la razón es practicarles un examen, para saber cómo estaban en su desarrollo de discipulado, y en realidad quería ayudarles a encontrar su identidad. Hermanos míos, digámoslo de una vez, nuestra identidad en Cristo es un reto de fe. Nuestra identidad en Cristo es un reto de fe. Es un desafío a creer de verdad. Miren, los discípulos antes de encontrarse con Jesús eran gente bien definida. Aparentemente ninguno tenía problemas de identidad. Algunos eran pescadores y sabían que eran pescadores. Otros eran agricultores y sabían que eran agricultores. Otros eran comerciantes. Incluso había un cobrador de impuestos muy bien identificado por todo el pueblo. De hecho, no se podía quitar la identidad. Lo odiaban todos. Su identidad estaba bien clara, era odiosa. Y hasta alguno que militaba en un partido revolucionario, posiblemente Simón el Celote y posiblemente Judas también, eran parte de un partido revolucionario. Cada quien sabía exactamente quién era. No tenían problemas de identidad alguno. De hecho, es real que en épocas pasadas los problemas de identidad eran menos comunes que lo que ahora entre nosotros. Anteriormente, los roles hombre y mujer estaban perfectamente definidos. He contado esto en las bodas, que en una boda judía, el joven judío le entregaba a su amada, traía una alforja nupcial, ella también le entregaba a su amada unos granos de trigo que él mismo había cosechado, una bola de pelo de oveja, lana de oveja que él mismo había trasquilado, y una vara de olivo o aceituna según la temporada que él mismo había cosechado, para simbolizar que traería riqueza de plantas, árboles y animales a su casa. Y la esposa le entregaba a él una pieza de pan hecha con trigo, una prenda de vestir hecha con lana virgen y un perfume o una medicina hecha con aceite de olivo, simbolizando que ella en la casa industrializaría caseramente esa riqueza, porque los roles estaban perfectamente definidos. El día de hoy no están definidos perfectamente los roles, ¿verdad? Las mujeres también trabajan fuera de la casa. Y hay maridos que también lavamos trastes y hacemos el aseo, ¿no? Tendemos la cama. Yo muy de vez en cuando, pero también lo hago de vez en cuando. Es decir que el día de hoy estas cosas no son así exactamente. Eso de que el varón le entrega monedas a la esposa, yo creo que debemos establecer otra tradición, que la novia también le entregue al marido, porque la muchacha, porque es 50-50 en ocasiones, ¿no es cierto? Que los dos, y hay matrimonios en donde ella gana más dinero que él, ¿no es cierto? Muy bien, estos estaban bien definidos en su profesión y en lo que hacían, cada uno sabía quién era. No tenían problema de identidad alguno, pero tampoco tenían una gran motivación que cautivara sus conciencias y les diera significado. De hecho, es probable que tenían una vida de un poco de desánimo, porque esperaban la llegada del Mesías y el Mesías no llegaba. Según ellos y sus padres, se estaba tardando demasiado. Sin embargo, en medio de todo eso, lo único que les mantenía era la esperanza justamente en el Mesías que apareciera. De pronto se encuentran con un hombre que les impresiona y les revoluciona su mundo. Les revoluciona su filosofía, sus conceptos religiosos, sus valores morales, sus principios para relacionarse, su política, su economía, su ecología incluso les revoluciona. Y ahora sí que están confundidos. Ahora sí que no saben quiénes son. Los que eran pescadores ya no pescan, andan siguiendo al Nazareno. El cobrador de impuestos ya no cobra impuestos, se retira, renuncia, se jubila. Los revolucionarios ahora están entendiendo que la revolución es de otro nivel. Resulta que todo lo que habían creído antes estaba equivocado o era diferente. Dejan temporalmente su actividad y se someten al discipulado de un fuera de serie,
Una persona que les impresiona porque no conocían a nadie parecido, que les habla de un mundo ideal, de un mundo que está más allá de toda lógica y razonamiento humano. Es más, les dijo que deben perdonar 40 veces 7. Pedro se puso espléndido y dijo, ¿hasta 7? Los fariseos decían que uno debía perdonar 4 veces, ni una más. Pedro se puso espléndido, Señor, 7 veces, sigo diciendo, yo sí, 7. Y Jesús dijo, 40 veces 7. ¿40? Sí, José. 70, yo con 40. 70 veces, sí, dando, recién bajado del avión. 70 veces 7. Ahora sí que tienen un problema de identidad, están confundidos. ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? ¿De qué se trata el reino? Y luego, ¿y este quién es? No saben exactamente quién es. Cuando les dice que va a morir, resucitar, no le creen, no, nunca tal acontezca. Ahora sí que tienen problemas de identidad. De hecho, debo decirles que el cristianismo, el convertirse, es una crisis. Convertirse es una crisis. Y es una crisis seria. Y es una crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata? Sí que tienen necesidad, los apóstoles ahora, de una terapia espiritual que les ayude a encontrar su identidad. Es por eso que el maestro los aparta de la multitud y les hace estas 2 preguntas trascendentes. ¿Quién dice la gente que soy? Y segunda pregunta, segunda parte del examen. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? La misma pregunta, pero en 2 niveles distintos. ¿Qué es lo que han oído de mí, en primer nivel? Y después, ¿qué tanto ha influido la gente en ustedes, en su concepto de mí? ¿Y qué tanto he influido yo y lo que me conocen para saber quién soy? Como siempre, Pedro, el aplicado, toma la iniciativa y responde, quizás en nombre de todos los demás, que eran menos atrevidos que él. ¿Se acuerdan cuando Jesús, nuestro Señor, resucitó? Las mujeres dijeron a los apóstoles que había resucitado y corrieron Juan y Pedro a la tumba. Juan llegó primero, no porque tiene primera, segunda y tercera cartas, y Pedro nomás tiene primera y segunda, sino porque Juan era más joven. Y la Escritura dice que Juan llegó primero a la tumba, pero no entró. Juan tenía cuscuso, ¿cómo se dice? Tenía mello. Pedro es el atrevido. Pedro llega a la tumba todo cansado, porque Juan corría más rápido, pero ¿qué hizo Pedro? Se metió hasta el fondo y encontró los lienzos ahí puestos en el lugar donde había sido puesto el Señor, pero no al Señor. Pedro era atrevido, tomaba la iniciativa y toma la iniciativa y responde, tal vez en nombre de los demás, y contesta en una forma extraordinaria, y nuestro Señor aprovecha para hablarle de la identidad que habrán de tener a partir de ese momento, él y todos los demás. En un sentido real, Pedro también nos representa a nosotros en su respuesta. Así que la enseñanza que les dio a ellos en aquel momento es pertinente también para nosotros. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted y yo creemos que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente que vino a salvarnos, somos como Pedro. A nosotros también nos queda lo que dijo Jesús a Pedro. Es importante, muy importante responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Dicen los de antes, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Yo digo, conoce al Señor y sabrás quién eres. Alguien que no conoce al Señor no tiene una sana identidad. Uno de los problemas más serios de nuestra sociedad de nuestros días es lo que yo llamo el equismo. Equismo. Es una enfermedad, el equismo. ¿Habían oído de esta enfermedad? Es que yo la inventé. Es su nombre, pues. Pero la enfermedad existe. No, le puse nombre yo, así como el que descubre un cometa y le pone un nombre, así yo le puse nombre a esta enfermedad. Equismo. ¿En qué consiste? Me refiero a esa inconsciencia, indiferencia, superficialidad y desfachatez con la que tratamos los temas importantes de la vida. Y en realidad todos los temas. He aquí algunos ejemplos de equismo. Hermano, no tome tanto refresco, le puede hacer daño. X, de algo habremos de morir, ¿no? ¿Ya ven de dónde viene equismo? Hermanos, no tome X. ¿No dicen así los chavalos? Los jóvenes y los adultos, algunos también. Hijo, no veas tanta televisión, tienes trabajo que hacer. X, al rato la hago. Cuidado con ese canto cristiano, lo que dice no tiene base bíblica. X, habla de Dios, ¿no? No leas ese libro, puede contaminar tu vida. X, me divierte mucho. Estoy haciéndole X así muy chilango, ¿no? X. Defendamos lo que dice la palabra respecto a la vida antes de nacer, no al aborto. Respecto a la identidad sexual,
de hombre y mujer, los valores de la familia. Defendamos eso. X, necesitamos tolerancia. No escuches a los falsos profetas y falsos apóstoles que salen por la tele. X, salen en el canal cristiano, ¿no? Ha de ser buenos. No veas programas que contaminan tu vida. X, todo el mundo lo hace. ¿Ya saben qué es el equismo? ¿Conocen personas enfermas de equismo? ¿Conocen a alguien en el espejo que tenga equismo? X, ni sé si se escribirá equismo, pero como yo inventé la palabra, así se escribe. Es esa dejadez, hace posible que malos hábitos contaminen nuestra vida, que los contravalores ataquen nuestra vida en familia y que las desviaciones teológicas contaminen la iglesia. El equismo es una estrategia de autodestrucción. Es un suicidio moral y es un acto de cobardía. Porque el que dice X no se atreve a ser radical en algún tema o en alguna cosa. Hay gente que no se atreve a ser radical con respecto a lo que está pasando en el mundo evangélico. Es más, se enojan conmigo porque digo cosas radicales al respecto. Porque condeno ciertas posturas o ciertas doctrinas que no están en la Biblia. Pero se trata de esta dejadez. Insisto, el equismo es una estrategia de autodestrucción, un suicidio moral y un acto de cobardía. Decir que Cristo fue un hombre, un gran hombre, un filósofo, un iniciado, no solo es una tontería, también es una cobardía peligrosa. Porque quien dice eso no se atreve a decir, es el Hijo de Dios. La única otra cosa que podría decir es, fue un loco que dijo una sarta de mentiras. Pero decir, fue un gran hombre, fue un gran maestro, no cabe. Porque un gran hombre, un gran maestro no dice que es el Hijo de Dios, a menos que lo sea. Entonces solo hay dos posibilidades, que sea el Hijo de Dios como dijo, o que sea un engañador. Y hay gente que no se atreve a decidir radicalmente, oh, fue un gran hombre, Jesús el maestro, un gran hombre, pero no se entregan a Cristo. Es equismo, son cobardes. Además de insensatez, es un acto de cobardía, porque es no definirse, no enfrentar el reto. Por eso he dicho que nuestra identidad en Cristo es un reto de fe. Es un desafío a escoger un lado de la balanza, a escoger una camiseta, a escoger de dónde soy. La única manera de contrarrestar esto es aceptar el reto de conocer a Jesús como Señor, como Salvador, como Rey de nuestra vida. Eso es el origen y fundamento de nuestra identidad. Nuestra identidad sana. La identidad sana es un reto de fe. Es un desafío a creer. Y usted y yo debemos creer. Y debemos ser radicales en cuanto a lo que creemos. En segundo lugar, nuestra identidad en Cristo es un desafío a contrastar. Un desafío a ser diferentes. Miren, debo explicarles esto, es indispensable. El Señor escogió un sitio multicultural para hacer aquella pregunta a sus discípulos. No estaba en Jerusalén. No estaba en un pueblo judío donde todo era monoteísmo y solamente esperaban la llegada del Mesías. No, Señor, estaba en Cesarea de Filipos, una ciudad a la que Felipe el tetrarca llamó así en honor a César, Cesarea de César. Y para distinguirla de la otra Cesarea, porque había otra Cesarea, la llamó Cesarea de Filipo, su nombre. Cesarea de César, de Filipo, el que le puso el nombre. Antes de esto, Herodes el Grande, su padre, había construido un enorme y hermoso templo de mármol blanco para la adoración del espíritu de Roma, que se había personificado en el César. En Roma se sentían tan importantes, se sentían una nación tan importante y organizada, que eso comenzó a convertirse en algo así como algo divino. Y la personalidad de Roma como nación empezó a ser algo divino y finalmente se hizo presente en la vida del emperador, y algunos emperadores se creían dioses. Y este individuo, el papá de este individuo, hizo un templo para adorar a Roma y al César. Podemos decir que era una ciudad con un trasfondo idolátrico. El templo se podía ver desde cualquier punto de donde se llegaba a la ciudad y manifestaba la grandeza política de Roma. Así como cuando usted va a Pénjamo y desde, ya vamos llegando a Pénjamo, ¿sabe la canción? Ya se divisan sus cúpulas. Es verdad, yo sí he ido a Pénjamo y sí es cierto, se ve desde la carretera, desde donde quiera que usted llegara
a Cesarea de Filipos se veía este templo enorme y de adoración idolátrica al espíritu de Roma. Pero era también una ciudad que exaltaba el poderío del imperio. Y por otro lado, era un territorio plagado de templos dedicados al antiguo culto del Baal sirio. Se cree que había por lo menos 14 templos ahí, en las proximidades. Así que se trataba de un territorio lleno de recursos de las religiones paganas antiguas. Además, había un gran cerro que se veneraba por dos razones diferentes. En el cerro había una caverna de donde emanaba un río, y por un lado los paganos decían que allá había nacido el dios Pan. Y esa era la razón por la que antes se llamaba la ciudad Panías. Por otro lado, los judíos veneraban aquel lugar porque decían que aquella agua que surgía de la caverna era lo que daba el origen al río Jordán, y para ellos el río Jordán era muy importante. Así que era entonces un lugar muy importante para dos religiones, para las supersticiones paganas y para la historia sagrada de los judíos. Y lo extraordinario de esto es que justamente en ese lugar cargado de contenido religioso, pagano y judío, político y de todos tipos, es donde Jesús escoge, donde se respiraba ocultismo, vanagloria del imperio romano, es donde Jesús escoge. Él, el hijo del carpintero, sencillo maestro que había nacido en un humilde pesebre, sin un centavo en la bolsa, escoge hacer un examen a los discípulos y decirles: ¿qué opinan de mí ustedes? ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Y ustedes qué opinan de mí? Como si estuviéramos en la Alameda o en algún parque aquí central de la Ciudad de México, y por ahí hubieran las tiendas unas enormes estatuas de la muerte, de la Santa Muerte, lo cual lo podemos encontrar el día de hoy muy seguido, ¿no es cierto? Y por ahí estuviera un señor haciendo rituales aztecas con una de esas cosas, caracol, tocando, y con unos tambores, danzando y diciéndonos que dancemos para energía y no sé qué. Y por acá está un señor vendiendo la Magna Cruz magnética, enfrente un templo de la religión popular, personas haciendo limpias, una persona leyendo las cartas, otra leyendo la mano, leyendo el café turco y esas cosas. Y en medio de todo eso, Jesús nos pregunta a usted y a mí: ¿quién dice la gente que soy yo? Tendremos que decirle: bueno, Señor, algunos piensan que eres un ídolo en una cruz colgando. Algunos piensan que eres solamente un gran maestro. Y podemos decirle: a lo mejor está por ahí también un Buda, un flaco y un gordo, porque son dos tipos de budismo. Y Jesús nos pregunta: ¿y tú quién dices? ¿Quién soy para ti? Me parece que esto, que ya alguna vez habíamos estudiado ustedes y yo, tiene un significado muy importante para nosotros. El lugar donde Jesús hizo esta pregunta, donde hizo este desafío, es importante. No entenderíamos lo que quiso hacer con sus discípulos si no entendemos dónde estaba Él parado cuando hizo esta pregunta. Este hijo del carpintero, sencillo maestro que había nacido en un pesebre, un hombre sin un centavo en la bolsa, con un grupo de 12 hombres comunes, como dicen en mi rancho, pocos y mal armados. Un revolucionario sin violencia, un líder perseguido, por cierto, en ese momento ya está siendo perseguido por la religión judía. Uno contra el que en ese preciso momento se estaban tramando estrategias para matarlo. Ahí débil, sin armamento, tiene el atrevimiento de levantarse en medio de aquel significativo lugar y desafiar a los hombres a darle la espalda a todas esas mentiras y a creer en Él en forma absoluta. A creer en Él y darle la espalda a cualquier Dios, idea, religión, lealtad. A identificarse con Él y a definir su identidad en relación a Él. Eso es justamente lo que hizo Jesús cuando preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quién soy para ustedes? ¿Cómo se definen ustedes en relación conmigo? Otros dicen que soy Juan el Bautista, que soy Elías, que soy uno de los profetas. ¿Soy eso para ustedes, solamente un profeta? ¿Soy eso para ustedes, solamente una especie de resurrección o reencarnación de Juan el Bautista? ¿Soy solo eso? ¿Otro precepto religioso? ¿Una suma más de ideas religiosas? ¿Quién soy para ustedes?
Me encanta que Pedro haya contestado eso porque nos representa a ustedes y a mí. Tú eres el Cristo, eres el que esperamos, eres todo lo que necesitamos, eres el Mesías, eres el ungido de Dios que viene a salvarnos. Y se identifica plenamente con Jesús y adquiere identidad sana, porque ahora no es el pescador, no, es el apóstol Pedro. ¿Quién dices que es Jesús, hermano, aquí presente? ¿Quién es Jesús para ti, para nosotros? Cuando podemos contestar correctamente esta pregunta, nos encontramos con el fundamento de nuestra identidad. Una identidad que nos distingue de cualquier otro credo. Una identidad gloriosa que en medio de cualquier contexto religioso, político o filosófico nos hace emerger como diferentes. Vivimos en una sociedad inmersa en el engaño de la nueva era. Una sociedad donde la religión más popular es una mezcla del cristianismo deteriorado de la Edad Media y el paganismo de nuestra raza prehispánica. ¿No es cierto que es una mezcla de esas dos cosas? Al caminar por las calles, usted y yo podemos notar docenas de templos en donde la ignorancia y la idolatría se mezclan. Culto a la muerte, esoterismo, religiones orientales, parapsicología, brujería, santería, espiritualismo y mil cosas. Y en los medios masivos de comunicación no se puede hablar de Jesús. En la escuela no se puede hablar de Jesús. Pero algunas maestras sí llevan ahí a su bruja para que les diga cosas a los niños. Algunas maestras sí llevan a una persona para que les hipnotice. Y los niños se la pasan jugando un juego peligrosísimo que se llama Charlie Charlie. Es una especie de una ouija. Escriben en una hoja de papel, sí, no, ponen 2 lápices cruzados e invocan a los muertos y le hacen preguntas para que el lápiz se mueva y diga sí o no. Maestros de nuestra iglesia me han contado que ha habido situaciones difíciles, complicadas, problemas mentales de los muchachos que hacen esas cosas, practican esas cosas, porque de repente empiezan a tener sensaciones y escuchar voces y sentir cosas y demás, practicando eso, que es ocultismo puro, brujería, si usted quiere, para decirlo de una manera más clara. Y eso está lleno en nuestra sociedad. Pero que no se pare usted en la televisión, que no se le ocurra a un artista o a un comentarista convertirse y decir que Jesús y no sé qué, porque lo empiezan a criticar. Pero si sale del closet y dice que siendo hombre le gustan los hombres, entonces le aplauden, lo celebran y todo el mundo dice qué valiente, qué bárbaro y no sé qué, y se hace más famoso. ¿No es cierto? ¿Han notado eso? Y cada programa tiene su bruja o su brujo que le dice a la gente cómo debe vivir según su signo zodiacal. ¿Ha notado eso? Pero que no se atreva alguien a hablar de Jesús en la escuela, por ejemplo, porque entonces lo molestan. Una maestra, les he contado, donde estudiaba nuestro hijo mayor, Isaac, la preparatoria, nos mandó llamar y su gran queja para con nuestro hijo era esta: es que su hijo cree demasiado lo que cree y lo defiende demasiado, porque le discutía a la maestra de filosofía lo que ella decía porque era atea, y dice que su hijo cree demasiado lo que cree y por eso me mandó llamar, maestra. ¿Y qué quiere, que lo regañe? Yo lo voy a premiar por lo que usted me está diciendo. Lo voy a felicitar por lo que usted me está diciendo. Le voy a dar un premio enorme. Yo también creo demasiado lo que creo, maestra. Y si usted no cree demasiado lo que cree, entonces no debería enseñar eso porque no lo cree de verdad. Me parecía una insensatez que me dijera eso. Porque así es este mundo en que vivimos. Se puede hablar de lo que sea. Se puede compartir las herejías que usted quiera, pero que no se hable de Jesús. ¿Sabe qué nos enseña eso? Pues quién es el príncipe de este mundo, punto. ¿Y a quién le preocupa contradecir? El príncipe de este mundo no le importa combatir contra el culto a la muerte, no le importa combatir contra las religiones idolátricas. No, lo que le preocupa es combatir contra la fe verdadera en Jesucristo. Insisto, en este contexto en el que vivimos ustedes y yo, es en el que Jesús nos sigue llamando a identificarnos en Él. Nos sigue desafiando a darle la espalda a todas esas ideas que se oponen a su evangelio. Nos sigue dando la oportunidad de adquirir una gloriosa identidad al preguntarnos: ¿quién soy para ti? Y usted y yo deberíamos identificarnos y darle la espalda a esas ideas que no son verdad, que no son parte de la palabra del Señor. Y debemos responder a la pregunta. Y responder a la pregunta de Jesús tiene que ver con reprobar, desechar
esas ideas equivocadas de nuestra mente y corazón. Aunque algunos necios nos llamen intolerantes, ¿por qué nos llaman intolerantes? Es que ustedes son intolerantes, es que los cristianos son intolerantes. No, no somos, pero radicales sí somos. Pero aquí aceptamos a toda clase de personas, ¿cierto o no es cierto? Ya les platicaba hace unos domingos, ¿no? Que alguien me dijo que en esta iglesia, que yo especialmente, que somos de manga ancha, que yo soy de manga ancha, que porque permito que entren al templo personas con piercing y personas con tatuajes. Y le dije, sí, no, lo peor es que dejamos que entren personas con odios y con amarguras y con envidias, nomás que como esas no se ven, las dejamos entrar. ¡Claro! Por supuesto que en esta iglesia los homosexuales o los que practican homosexualismo son bienvenidos, por supuesto, y van a tener que escuchar la palabra del Señor y el mensaje de transformación y el desafío para que se dejen transformar. Pero si no les damos la bienvenida y abrimos las puertas, ¿a qué hora les predicamos el evangelio entonces? No, no somos intolerantes, no rechazamos a nadie, pero somos radicales en enseñar la verdad y en nosotros mismos voluntariamente rechazar, darle la espalda a cualquier idea. Nos la haya enseñado nuestra abuelita más querida, nuestro padre amado, nuestra mamá, si nos enseñó lo que sea, pero no nos enseñó la verdad, debemos rechazarlo e identificarnos en Jesús. Respondamos a la pregunta entonces con valor. 2 enseñanzas. Nuestra identidad sana es un desafío a escoger. No seamos equistas. Segunda enseñanza. Nuestra identidad sana es un desafío a contrastar. En primer lugar, es un desafío a decidir, y en segundo lugar, es un desafío a contrastar. Aún en medio del mundo en que vivimos, ser un contraste. Tengo un desafío entonces para todos nosotros basado en este mensaje. Desafío a una identidad sana. Cuando nos referimos a los personajes bíblicos, no decimos solamente su nombre, decimos el apóstol Pablo, el rey David, el profeta Elías. Es decir, su nombre no va solo, su nombre se acompaña de otra palabra que representa su relación con Dios. En el caso de otros, como Pedro, se trata de un sobrenombre, porque Pedro no es el nombre que le pusieron sus padres a Pedro. Sus padres le bautizaron, por así decirlo, con el nombre Simón. Pero el Señor, para simbolizar su transformación, le renombró Pedro. ¿Ha notado usted que cuando a usted le ponen un sobrenombre, es que ya lo aceptaron? ¿Ha notado eso? En nuestra iglesia hay un joven que se llama Pablo, y los jóvenes empezaron a decirle por Pablo Mármol, y después empezaron a decirle Cuchicuchi, porque a Pablo Mármol, Betty, su esposa, le dice Cuchicuchi, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo le dice Cuchicuchi. Y la hermanita, su mamá, no le gusta que le digan Cuchicuchi. Tan no le gusta que un día hizo cita para hablar conmigo al respecto, y en cuanto entra a la oficina le digo, hermana, ¿y cómo está Cuchicuchi? O sea, a eso iba. Bueno, yo digo, y le digo a todos ustedes, si en una pandilla, en un grupo, te ponen un sobrenombre, qué bendición, ya te aceptaron. Ya eres alguien. Si tu nieto te dice bubu, ya existes para tu nieto. ¿Cuántos son abuelitos aquí? ¿Cómo les dice su nieto, hermanos? ¿Cómo? Alguien diga, ¿cómo? Mo. Órale, Mo. ¿Usted es Mo? ¿Usted es Mo? ¿Mo? ¿Y usted? Yeye. El abuelito Yeye, perdón. ¿A ustedes cómo les dicen? Abu, Bubu, y tocayos. Oiga, si tu nieto te pone sobrenombre, ya es alguien para él. No te molestes por los sobrenombres. Yo comencé a ser pastor cuando me pusieron el Paz. No todos ustedes saben por qué me dicen el Paz. Algunos creen que solamente es un diminutivo de pastor. No, el que me puso el Paz porque dice que antes de ser cristiano, al que le surtía la droga, le decían el Pastas. Y después en diminutivo le decían el Paz. Vamos con el Paz, por droga. Y cuando se convierte, empezó a decir el Paz, y todos pensaban que era por pastor. Dijo, no, es que el Paz es el que nos surte la nueva dosis. Cuando ando triste o algo así, necesito una dosis espiritual, voy con él y me surte. Era un chavo así bien, ¿cómo se dice? Bien cholo, ¿cómo se dice acá? Bien
hablaba caló así, y él dice, no, es que el Paz nos surte, y voy por una dosis extra y me pongo hasta arriba, dice. Pero hablaba de un asunto espiritual. Por eso no siempre lo digo, porque sé que es algo así medio extraño. Pero cuando alguien te bautiza con un nombre, eso es genial. A Pedro el Señor le puso un sobrenombre. Perdón, a Simón el Señor le puso sobrenombre, le puso Pedro. Y es el apóstol Pedro. Es decir, que los héroes de la fe son lo que son por lo que decidieron respecto al Señor. Lo mismo pasa por nosotros. Somos lo que somos en relación al Señor. El día de hoy vivimos en una esquizofrenia de fe impresionante. También podemos llamarle a esto eclecticismo patológico. Porque hay gente que cree una revoltura de cosas. Eso del pensamiento positivo, eso de hacer declaraciones y no sé qué, no es cristiano. No es de la religión cristiana. Es de religiones orientales, hinduismo, budismo. Es el pensamiento ese del secreto. No es cristiano. No está en la Biblia eso. En la Biblia no existe esa idea de que tengamos poder ustedes y yo con nuestro cerebro, imaginar cosas. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Es la tentación que Satanás le puso a Eva, serás como Dios. El único que puede crear cosas es Dios. Nosotros no, nosotros le suplicamos a Él que las cree, le pedimos a Él que haga milagros, no los hacemos nosotros. Así que creer cosas como esas es eclecticismo, es esquizofrenia de fe. Y hay gente que vive así, un revoltijo bárbaro, creen un montón de cosas, tienen vocabulario cristiano evangélico, pero su pensamiento es de otra religión. Se supone que Guatemala es uno de los países o el país más evangelizado, pero hubo un grupo de personas de Estados Unidos que fueron a investigar a Guatemala y descubrieron que muchos de los que dicen que son cristianos no lo son, solamente cambiaron su nomenclatura. Pero siguen creyendo lo mismo. Antes creían en un brujo, ahora creen en un pastor. Antes creían en cruces, fetiches, piedras, ahora creen en un libro que ni entienden a cabalidad. Antes creían en un mundo lleno de demonios y de espíritus que se mueven y demás. Siguen creyendo igual, nomás que ahora se llaman ángeles. Y descubrieron este grupo de investigadores que esas personas han sido culturizadas pero no evangelizadas, que adquirieron vocabulario religioso de la Biblia, pero que su corazón no han tenido una experiencia cristiana. Se enojaron muchos pastores en Guatemala cuando estos hombres revelaron su descubrimiento. Eso pasa el día de hoy. Hay personas que tienen un eclecticismo patológico, una esquizofrenia de fe, creen un montón de cosas, de toda la revoltura de todas las religiones. Y por eso se enojan cuando alguien como nosotros es radical y les tocamos la llaga o les pisamos el callo. Pero hermanos, necesitamos, ustedes y yo, tener cuidado con eso. Es decir, que mucha gente cree en una mezcla de ideas cuyos credos se contradicen, pero en la credulidad del ser humano, se confunden y convierten a la persona en un esclavo de la moda. Cuidado con eso. Hermanos míos, seguir a Cristo es un desafío de fe y es un desafío a contrastar. El desafío de fe es cuestión de elegir, escoger. El desafío a contrastar tiene que ver con abandonar, darle espalda a cualquier lealtad, Dios, idea que está fuera de la Biblia, rechazarla y seguir solo a Cristo. Si aceptamos el desafío, nos convertimos en alguien con identidad. Somos discípulos de Jesús, cristianos o cristos pequeños, santos o escogidos, apartados, mayordomos, prestanombres de Dios, porque todo lo que tenemos en realidad es de Él. Súbditos del reino, siervos, diáconos, maestros, pastores, miembros de la iglesia, consejeros, eliseos. Y usted no sabe qué son los eliseos, son los jóvenes de la Magna que son líderes y que tienen un mentor entre los consejeros y ayudan a dirigir la Magna de jóvenes. Hermanos míos, atrevámonos a crecer y a creer en una fe contrastante y vivamos una sana identidad. Ahí debe decir creer, a creer en una fe contrastante y vivamos una sana identidad. Aquí comienza nuestra sana identidad. Esa frase de conócete a ti mismo es de esas cosas que debemos rechazar. Conoce a Cristo. ¿Quién va a conocerse a sí mismo si no conoce a Cristo? Si Él nos hizo y Él sabe quién somos.
Nosotros estamos más confundidos, te quieres conocer a ti más confundido cada día. El apóstol Pablo sabía de ese problema cuando dijo, lo que quiero hacer, ¿qué dijo él? No lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. No está en este asunto de confusión y que voy a andar conociéndome a mí mismo. ¿No? Y cuando me echo un clavado a mi corazón, lo único que descubro es que estoy lleno de cosa fea. Él llamó trapos de inmundicia. No me pidan que traduzca esa frase porque es muy fuerte. No está traducida bien en la Biblia. En realidad dijo algo muy, muy, muy fuerte Pablo cuando dijo eso. Y dijo, se refirió a eso, a sus obras y a todo lo que ha hecho en la carne. Porque no somos nada si queremos conocernos solo a nosotros. Pero cuando lo conocemos a Él, el que nos hizo, el que nos llamó, entonces soy el paz. Entonces soy el discípulo de Jesús. Entonces soy el maestro del instituto. Entonces soy el ujier de la iglesia. Entonces soy el pianista. Entonces soy el director del coro alabanza. Entonces soy el ministro de educación cristiana. Entonces soy el discípulo hecho en Oreb. O lo que cada quien seamos, porque somos en relación a lo que Él ha hecho en nuestra vida y nos da identidad y nos hace que nuestra vida tenga sentido. Convertirnos es una crisis, sin duda. Por supuesto, es una crisis. Es una crisis de fe, porque incluye un desafío a abandonar el equismo. X, es al fin que todas las religiones son iguales. ¿Hay quien dice eso? Con que creas con muchas ganas lo que crees, con eso. No, la fe no te salva Cristo. Perdonen que lo diga tan seriamente. De hecho es una herejía muy fuerte decir que la salvación viene por la fe. El texto no dice eso, el texto dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero la fe no es la que nos salvó, es la gracia de Cristo, es Cristo el que salva. Mi acción de creer no es lo que me salva, es Jesús el que me salva, cuando yo creo en Él. Pero la salvación viene de Él, no de mí, no de mi capacidad de creer. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no importa cuánto creamos, usted y yo estamos bien perdidos. Porque hay gente que cree que la fe es lo que salva. Por eso no importa lo que creas, tú crees esto, este cree aquello. Todos los caminos conducen a Roma, dicen algunos. Y los caminos, porque sí, en aquella época, porque sí, Roma hizo muchos caminos, de ahí viene la frase. Y León Felipe, que me gustan sus poemas, pero este en particular no me gusta, dice, para todo mundo tiene un rayo de luz el sol y un camino Dios. Si se refiere a un solo camino, estoy de acuerdo con él, pero me late que en el poema se refiere a que cada quien puede ir a Dios por el camino que quiera, y está equivocado, porque solo hay un camino. ¿No lo dijo Jesús eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y añade, para que no haya duda, nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús fue radical. No, hay por el camino que quieras, tú cada quien en su camino. Tú puedes ir por tu camino y por otro camino, todos están buenos. De X por cualquier camino. No, el Señor Jesús dijo, hay un solo camino y si no vas por ese camino estás perdido. Hay uno muy ancho por donde van la mayoría, el camino del eclecticismo, justamente el camino de la esquizofrenia. Hay gente que va por el camino donde van todos creyendo lo que le dé su gana, todo está bien, tú estás bien, yo estoy bien, dice un libro por ahí, con ciertos tintes de humanismo. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, solo uno. Hermanos míos, experimentemos sanidad en nuestra identidad, identificándonos con Cristo. La sana identidad es un desafío a creer y es un desafío a contrastar. Porque es un desafío a creer la verdad y es un desafío a rechazar la mentira. Creer la verdad incluye rechazar el error. No solo creer la verdad y todo lo demás X, no es X. Es un error y debe ser rechazado por nuestra vida. No le preguntó el Señor Jesucristo a sus discípulos en ese lugar por coincidencia, por suerte, porque ahí tocó. No, Señor, ahí los llevó. Desde donde quiera que estaban parados se veía el templo ese de Roma. Y donde quiera había los templos al Baal sirio. Y el río, esa caverna, que peregrinaciones de gente para ir a adorarla y para bañarse ahí y pedir cosas. Unos porque creían que era el origen del Dios Pan y otros porque creían que era el origen del Jordán, y de cualquier manera, de alguna manera, depositaban su fe en Él. Y en medio de esas peregrinaciones, en medio de esas expresiones religiosas, Jesús dice, ¿y tú quién dices que yo soy? Como si el 12 de diciembre, allí en plena explanada, el Señor nos preguntara, ¿y quién dices que soy yo? O como si en Chalma dicen que nadie puede ir sin bailar. Y ahí están todos, ¿no?
Y Jesús ahí en medio de todos le pregunta, ¿y quién dices que soy yo? Porque vienes a adorar una estatua que supuestamente es de mí, pero ¿quién soy para ti? ¿Se imagina el Señor Jesús ahí diciendo eso? Pues eso hace con nosotros. Y usted y yo debemos definirnos a nosotros mismos: Señor, tú eres el Cristo, eres mi Salvador, soy tu seguidor, soy tu siervo, soy tu súbdito, soy tu discípulo, eso soy y esa es mi identidad. Soy cristiano, hijo de Dios, santo, mayordomo, discípulo, ministro de Jesús en la tierra. Señor Santo, gracias por desafiarnos a decidir, a escoger y desafiarnos a contrastar con este mundo y sus múltiples ideas. Y gracias, Señor, porque nos queda claro que identificarnos contigo, escogerte y rechazar las otras cosas que hay en el mundo para creer, es sanar nuestra identidad, porque es tener identidad, es saber quién somos, como el apóstol Pedro, como el profeta Elías, nosotros, los discípulos tuyos, los mayordomos, los cristianos. Bendícenos, Dios, por favor, a mis hermanos y a mí. Danos una sana experiencia de identidad, Señor, a todos, por favor. Perfecciona nuestras vidas, bendícenos. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez alguno de nosotros deba decirle al Señor: Señor, reconozco que en este mundo en que vivo, pues, me he dejado inundar por cosas, por ideas. Me ha resultado difícil ser radical en la fe, pero hoy, Señor, quiero serlo, quiero tomar la decisión. Quiero darle la espalda a cualquier cosa que no es parte de tu palabra. Y quiero escogerte a ti, Señor. Tú eres mi identidad, te pertenezco, soy tu discípulo, tu seguidor. Si quieres decirle al Señor algo así, levanta tu mano ahí en tu lugar y oremos al Señor juntos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Les felicito de todo corazón. Señor Santo, aquí estamos delante de ti, bendícenos por favor y pongo en tus manos a mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén.